va a comenzar, ya comenzó la grabación. Entonces vamos checando cómo va a ser esta parte de la sistematización de la información. Yo no tengo ningún problema con que si ustedes quieren interrumpirme en algún momento del que yo esté hablando porque tienen una duda sobre eso que estoy comentando en ese momento, no tengo ningún problema en que me interrumpan, ¿ok? Prefiero, de hecho, que lo hagan a micrófono abierto y me pregunten, a que me lo escriban en el chat, porque luego estoy más concentrada en lo que estoy diciendo y no me fijo tanto en el chat. Entonces, con toda la confianza del mundo, me interrumpen y yo les resuelvo la duda. Ok. Bueno, empezamos por ver esta parte de sistematización de la información. Ustedes ya trabajaron en lo que fue esta estrategia metodológica, ¿no? Les mandé un video sobre cómo realizar la estrategia metodológica. Este no es exactamente de lo que ustedes están trabajando, es algo similar, ¿no? Para tomar como ejemplo. Pero bueno, lo que sí deben de tener en cuenta es que la estrategia metodológica es en sí lo que les marca la ruta para trabajar posteriormente sobre toda la información que van a recabar e incluso cómo la van a estructurar y cómo la van a organizar, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que siempre su estructura, su estrategia metodológica esté realizada a detalle y que siempre se trate pues de que las categorías se refieran a nuestros objetivos específicos y que cada categoría, ¿no?, tenga específicamente qué información concreta vamos a recabar sobre cada categoría, que es ahí donde se especifica precisamente estos elementos que son lo que vamos a llamar variables e indicadores, ¿no? Entonces, esto nos va a asegurar nosotros lo que necesitamos cuando hacemos trabajo de campo. Aquí, ahora estamos trabajando en un caso hipotético, por cuestiones que ya les había mencionado en la primera sesión, ¿no? Por cuestiones de que no les ha sido muy fácil realizar trabajo de campo en instituciones y que les den acceso a la información, pero ustedes cuando estén realizando evaluaciones de otro tipo de proyectos, deben de cuidar siempre, ¿no?, que tengan información recabada sobre cada una de sus variables y sus indicadores. Eso es lo que les va a garantizar que van a lograr sus objetivos. Si las categorías se desprenden de los objetivos, entonces, bueno, esto es lo que nos va a garantizar que vamos a tener toda la información necesaria para poder llegar al objetivo, los objetivos específicos que nosotros tenemos planteados para nuestra evaluación de impacto. Ok, entonces, vamos a tomar como ejemplo, bueno, primero les voy a platicar un poquito la diferencia, igual ya lo saben, ¿no? Pero no está de más mencionarlo, la diferencia entre el tipo de información cualitativa y cuantitativa. La información cualitativa se recaba a través de entrevistas, revisión de documentos. Hay otras técnicas que a veces son muy útiles, lo que se le llaman como grupos focales, que es como reunir informantes claves con los cuales podemos plantear algunas temáticas que nosotros queremos desarrollar para nuestra evaluación de impacto, que nos parezca importante meterlo, no a discusión, pero pues sí, que se plantee como a mayor debate entre el grupo y poder recabar más información al respecto. En este caso, no estamos trabajando hipotéticamente con grupos focales, pero bueno, está bien que lo sepan que existe esta técnica por si la quieren aplicar ustedes posteriormente. La información cualitativa es la que nos va a permitir alcanzar un nivel explicativo, ¿ok? A diferencia de la información cuantitativa, que la información cuantitativa, la cual es la que vamos a recabar a través de encuestas, ¿no? Sobre todo porque los cuestionarios no son tan cerrados, serían las encuestas, y a través, por ejemplo, de revisión de registros de asistencia, etcétera, ¿no? O registros, puede ser estadísticos, si necesitamos recurrir a alguna fuente
que genere datos estadísticos, etcétera, ¿no? Y bueno, la diferencia acá es de que esta información, sobre todo estos datos duros, sobre todo nos van a permitir conocer el impacto, ¿no? En cuestión de la magnitud de la problemática, ¿no? A un nivel más concreto, duro de números, ¿ok? Y bueno, ¿cómo se trabaja con esta información a la hora de procesarla? La información cualitativa la vamos a procesar a través de fichas y matrices temáticas, que es lo que les voy a explicar ahorita, mientras que, bueno, la información que se recaba a través de encuestas se trabaja vaciándolo en un archivo de Excel. Y bueno, hay diferentes maneras de presentar esta información. La información cualitativa, obviamente, bueno, se presenta bajo redacción, pero bueno, sí es bien importante que tomen en cuenta que no es nada más copiar y pegar fragmentos de entrevistas. Se trata de que ustedes realicen una interpretación y un análisis de la información que mencionan los entrevistados y lo pongan con su propia redacción, porque es su propio análisis, ¿no? No es nada más poner fragmentos de entrevistas. Y bueno, también hay que tomar en cuenta que incluso cuando vamos a presentar la información cualitativa, que es mediante gráficas, ¿no? Que ahorita les voy a comentar a muy grandes rasgos porque hay un link en la actividad de la elaboración del reporte de evaluación donde se les explica cómo realizar gráficas, ¿no? Pero en Excel, pero bueno, se presenta a través de gráficas, pero estas gráficas también siempre tienen que ir acompañadas de la redacción de un párrafo explicativo, ¿no? Ya unas cuantas líneas previamente y después de la gráfica, ¿no? En la que, bueno, nosotros nos enfoquemos precisamente en poder dar una cuestión explicativa de la gráfica que se está presentando y no solamente exponer la gráfica en sí. Ahora, vamos a tomar como ejemplo una categoría con una variable específica para decirles cómo es que se sistematiza esta información cualitativa, ¿no? Si nosotros, suponiendo, tomamos como categoría la opinión de los asistentes, ¿no? Y queremos analizar la información que viene específicamente con respecto a los eventos, ¿no? Por supuesto, considerando sus indicadores del montaje de estos eventos, de las temáticas, de la presentación de la obra, es decir, todas las opiniones que tienen los asistentes al respecto, ¿no? Nosotros nos vamos a encargar de codificar esta información. Es decir, vamos a leer todas las entrevistas que hayamos realizado, ¿no? Y bueno, la codificamos de manera de que codificar significa que vamos a agarrar el texto y vamos a marcar donde se está hablando de ese indicador específico en la entrevista, ¿no? Donde se nos dio información de ese indicador en específico de la entrevista, suponiendo, pues, no sé, ¿no? La licenciada Laura habló en este fragmento de la entrevista el montaje. Bueno, se subraya, se codifica con algún color, se marca. La cuestión es organizar la información. Sistematizar la información es organizarla, ¿no? Y bueno, que todas nuestras entrevistas estén de esta manera codificadas, ¿no? En este caso, suponiendo por la categoría de opinión de los asistentes, ¿no? Generaríamos después una especie de matriz que es esta, ustedes la tienen en sus recursos, ¿no? La pueden usar como base. Y bueno, se pone como título de la matriz precisamente la categoría y como subtítulo de cada una de estas matrices o fichas, ¿no? Se pone el nombre de la variable. Y cada una de las columnas vendría siendo los indicadores. Y bueno, la idea es que una vez que ya nosotros hayamos codificado nuestros textos, ya sea marcando con un color diferente donde se habla sobre montaje, otro donde se habla
no sé, las temáticas, ¿no? De los eventos, etcétera, o poniéndole al lado a mano, como nosotros lo querramos hacer, o haciéndolo en el mismo Word, ¿no? Etiquetándolo con comentarios, o incluso hay programas, ¿no? Que hacen este tipo de codificaciones y después te lo jala y te lo organiza todo por sí solo, ¿no? Ahorita no me puedo parar a, este, a detenerme a explicarles este tipo de programa, porque aparte como es de paga, son de paga, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí es bueno que lo sepan, ¿no? Que la existencia de programas como Atlasti, no tanto para este tipo de materias, pero sí es bueno que lo sepan porque les puede servir mucho para el análisis de la información de su tesis, ¿no? En el momento que realicen su tesis. Entonces, si quieren, si les interesa y lo pueden anotar por ahí, pueden anótenlo y hablen con coordinación. Igual se les puede, si se puede, haber la viabilidad de que se les compre el acceso a este tipo de programas, sería genial porque les sirve mucho después para ya no hacer este tipo de matrices de manera manual. Pero hecho de manera manual, ¿no? Eh, lo que se hace es vaciar los fragmentos, por ejemplo, aquí en este ejemplo que se ponen en los recursos que ustedes tienen, en una de las lecturas que ustedes tienen, ¿no? Si, por ejemplo, aquí está hablando de las necesidades atendidas, bueno, lo vacío en el recuadro de necesidades atendidas, ¿no? Si aquí está hablando sobre el ambiente de trabajo, bueno, pues lo pongo en el clima organizacional, etcétera, ¿no? Así es como debería de quedar, o sea, vaciar los fragmentos de las entrevistas, irlos vaciando uno a uno, ¿no? No, para que no se pierdan, yo sugiero que lo copien y peguen con toda y la pregunta de la entrevista. En este caso van a trabajar con las entrevistas hipotéticas que nosotros realizamos, bueno, que nosotros les dimos más bien, pero en un futuro que ustedes les aplique, trabajarían con sus propias entrevistas y bueno, ya después se puede vaciar toda esta información en una matriz general donde ya podamos encontrar precisamente, juntar lo que se habló en todas las entrevistas sobre cada uno de los indicadores. Ahí sí nada más hay que cuidar, señalar, por ejemplo, que en la entrevista que esto se dijo en la entrevista que se le hizo al responsable del proyecto, ¿no? Y este otro fragmento lo obtuvimos de donde hicimos la entrevista al gestor cultural con tal nombre, ¿no? No olvidar la fuente de la que o sea, indicar de qué fuente, de qué entrevista directamente se puso cada fragmento, porque muchas veces es necesario después, si bien les decía yo que a la hora de redactar la información cualitativa, lo que tienen que hacer es redactarlo con sus propias palabras. De todas maneras, a veces es necesario y es muy útil agarrar uno o dos, a lo mucho tres fragmentos, ¿no? Que ejemplifiquen lo que nosotros queremos argumentar o explicar acerca de alguna conclusión que llegamos sobre la información que recabamos. Ahora, ¿para qué hacer este tipo de cosas? ¿Por qué es importante hacer este tipo de cosas? Porque ustedes igual podrán pensar, bueno, pues simplemente no uso la matriz y nada más, ahí me voy fijando dónde hablan de cada cosa y ya medio lo pongo ahí en el trabajo. La diferencia entre hacer un análisis y no hacerlo es o sea, nada más pegar información y ponerla. La diferencia es que a la hora de sistematizar la información, es decir, de organizarla de acuerdo a los códigos, nuestros códigos, que en este caso son nuestras categorías, variables e indicadores, ¿no? Es que ya viendo toda la información junta en la que se habla, por ejemplo, de las temáticas, ¿no? Podremos encontrar patrones de lo que más se repiten. Y esos patrones de lo que más se repite, ¿no? De lo que más repitieron los entrevistados, es lo que nosotros tenemos que resaltar en la redacción
de nuestro informe de resultados, ¿ok? Y bueno, también puede servir para aquellos vacíos, incluso, ¿no? Cuestiones de las que nadie habla, pero que uno puede considerar importante, así como, no sé, ¿no? Pues no sé, de que se hable de alguna temática en particular y que nos haya llamado la atención que esa problemática o esa información prefirieron omitirla por completo, ¿no? A veces puede ser con la cuestión, por ejemplo, administrativa, que no se suelen administrar bien y no lo mencionan mejor de plano, y puede ser uno de sus mayores problemas por los cuales no alcanzan un buen impacto, ¿no? Por suponer. Entonces nadie lo menciona, pero nosotros sí podemos ver en ese silencio un tipo, en ese vacío, ¿no? Un tipo de información importante, ¿no? Que eso lo podemos ver hasta que hacemos estos contrastes de información bien organizada. Ahora, también ¿para qué sirve? Bueno, sirve para ver, por ejemplo, hay veces, les decía que le tienen que dar prioridad a aquellos patrones, a aquella información que se repite más, pero también hay veces que que suelta, una única persona suelta algo, una información, ¿no? Que es relevante y que esa es importante de integrar, ¿no? O saber la relevancia que aunque no se repita mucho, a lo mejor es alguien que se animó a hablar de un tema tabú, ¿no? Como por ejemplo decir, la directora del centro nunca se para, ¿no? Nunca se para en el centro. Entonces, bueno, esa es información muy relevante para incluir en la evaluación de impacto, ¿no? Pero, pues la mayoría, supongamos, de los trabajadores no se animan a decirlo, pero alguien lo dijo y de manera anónima uno lo incluye y, bueno, puede ser información importante. Entonces, bueno, para eso sirve organizar la información, codificarla y poder hacer realmente un análisis. De eso se trata el análisis, de hacer este tipo de comparativas de la información, ¿ok? Ahora, con la encuesta, este es el formato de la encuesta. Yo les dejé de todas maneras la guía que hipotéticamente es con la que se aplicó la encuesta hipotética de recabar información, ¿no? Ustedes van a tener también su ya archivo en Excel, ahí ya se les ahorra una chamba, ¿no? Porque sí es medio tardado, vaciar la información de todas las encuestas. Ustedes tienen que vaciar toda la información de cada una de sus encuestas en Excel para poderla analizar, ¿no? Y bueno, también quise subirles la guía hipotética para que se den ustedes una idea de cómo es que se elaboran estas guías. Si bien ustedes están trabajando, no recuerdo si ahorita o ya lo terminaron de hacer, en en este ejercicio en H5P de arrastra y suelta, de cómo, que tiene que ver precisamente con esta cuestión de las preguntas para entrevistas y encuestas. Sí es importante que sepan más o menos el formato que se debe de seguir. Entonces les comentaba, ustedes van a bajar este archivo de Excel, que ya lo tienen ustedes en el recursos informativos, en la carpeta de caso hipotético, ¿no? Y bueno, esta es la información que ustedes van a encontrar, ¿no? Ya la tienen, como quien dice, vaciada. Ustedes lo que tienen que hacer es sumar el número de respuestas, hacer una sumatoria, ¿no? Ordenar y hacer una sumatoria, ¿no? Por ejemplo, si queremos saber cuántas personas eran del sexo femenino y cuántas eran del sexo masculino, pues yo les sugiero que copien y peguen en otro archivo por separado para trabajar con cada columna y de esta manera, bueno, ya hacer como una sumatoria y ordenar la información en el mismo Excel te la ordena, ¿no? Puede ser, si le piden que lo ordenen por orden alfabético, pues ya ahí está acomodada, ¿no? Y que de esta manera ya puedan ustedes saber, tener la sumatoria de cuántas personas del sexo femenino respondieron y cuántas del sexo masculino, ¿no? Ya posteriormente ustedes seleccionan esta información, se van a la parte de insertar y eligen el tipo de gráfica que van a usar
que quieren usar para este tipo de información. Yo por lo general sugiero que sea en este tipo de gráfica de pastel. Cuiden que sean que el formato de la gráfica, o sea, aquí arriba pueden ver ustedes los diferentes formatos de gráficas. Seguramente ya han trabajado alguna vez haciendo gráficas de estas, pero no está de más mencionarlo. Les digo que de todas maneras ahí viene un link de un tutorial de Microsoft de cómo hacerlo. Y bueno, cuiden nada más que sí indiquen, porque no todas las gráficas, formatos de gráficas indican el porcentaje y no todas las gráficas indican los mismos indicadores, los elementos, como en este caso femenino y masculino, depende, corresponda, ¿no? Para saber qué porcentaje corresponde a cada uno de los aspectos que nos interesa conocer, ¿ok? Y bueno, para la elaboración del informe final de resultados, pues estas son las partes que van a tener que cuidar que venga en su informe. Por supuesto es la portada, esto de la hoja legal, que realmente pues habla de los participantes y el licenciamiento de uso, que ese ya viene en su formato. Ustedes van a bajar el formato para elaborar este informe. Está en su página, en su carpeta de recursos también. Y bueno, su índice, su presentación, que es donde van a agregar esto que ya trabajamos, ¿no? De la cuestión de la descripción del proyecto y de la fundamentación, la vitrina metodológica, ¿no? Que es donde van a poner la estrategia metodológica y hablar un poco de la muestra, cuántas entrevistas se realizaron y cuántas encuestas. Hay pues el total de los números de Excel de todo lo que se supone que se vació. Todas las líneas horizontales, o sea, todo lo que tiene que ver con el número 2 sería el vaciado de una encuesta. Cada uno sería el vaciado de una encuesta. Ay, aquí, perdón, no lo puedo bajar. Perdón. Bueno, sería el vaciado de una encuesta, ¿no? Para que tengan claridad sobre eso, ¿no? Y cada columna sería cada elemento, cada, digamos, reactivo que se preguntó en la encuesta, ¿no? Entonces, ya ven ustedes el total de preguntas y eso fue perdón, de encuestas aplicadas, o sea, el total de filas que tienen aquí. Y bueno, ese va a ser su muestra de encuestas cuantitativas y las entrevistas cualitativas, pues vean la cantidad de entrevistas que ustedes tienen ahí con las cuales deben de trabajar y codificar, ¿va? Entonces, volviendo a esto, bueno, pues me ponen la estrategia metodológica, dicen la muestra, cuántas encuestas se aplicaron, cuántas entrevistas se aplicaron hipotéticamente, y luego viene ya esta parte del desarrollo, que es donde, bueno, yo les comento que también se tienen que guiar en la misma estructura de su estrategia metodológica para redactar el desarrollo, que el desarrollo en sí son los resultados ya de nuestra evaluación, ¿no? Para redactar el desarrollo, lo que deben de hacer es trabajar con subtítulos. Cada una de sus categorías va a ser un subtítulo y pueden tener subtítulo del subtítulo, que serían sus variables, ¿no? Y ahí vaciar toda la información que hay con respecto a cada una de esa categoría que se trabajó, ¿no? Que podría ser la de cobertura, suponiendo, ¿no? Ahí se vacía toda la información. Pero al vaciarla me estoy refiriendo que ustedes van a redactar con sus propias palabras, o sea, explicar esa información que encontraron en las entrevistas y que encontraron en las gráficas con sus propias palabras, ¿ok? Y bueno, las gráficas, como les comentaban, tienen que venir acompañadas también de un párrafo explicativo y bueno, tomar en cuenta que la información de las entrevistas tiene que ser, bueno, pues lo que les comentaba, su propio análisis o el análisis del evaluador, aunque sí pueden acompañarlo con algunos fragmentos de entrevistas que les parezca importante citar, ¿no? Pero no excederse, ¿no? Que la mayoría del texto sea redacción de ustedes y que no se pase de 2 o al mucho 3 citas de
fragmentos no muy largos de las entrevistas, ¿ok? Entonces, bueno, así, por ejemplo, poniéndoles un ejemplo de cómo presentar la información, ¿no? Hay información, por ejemplo, de las encuestas que no es tan cuantificable. ¿Por qué? Porque se dejó un poco más abierta la respuesta. Entonces, se puede enumerar a manera de listado algunas de las principales preguntas o perdón, respuestas que se mencionaron más que mencionaron más los encuestados, ¿no? Por ejemplo, mencionar los motivos porque les fue relevante el tema, ¿no? Que se abordó en los eventos son los siguientes, ¿no? Y ya, punto por punto, o sea, se menciona cuáles fueron los motivos que fueron los más importantes o que se repitieron más en las respuestas de los encuestados. Eh, para sus conclusiones, para su síntesis, deben de cuidar, bueno, resumir los puntos principales o las ideas centrales de los resultados que ustedes obtuvieron sin redundar mucho, de una manera muy sintética, porque ya lo desarrollaron en la parte de desarrollo. Entonces, de una manera muy sintética, lo ponen ahí y cuidando nada más que se mencione los puntos centrales de los resultados. Ahora, algo que es fundamental y nunca se les debe olvidar, que debe de ir en las conclusiones, y esto va también para sus tesis, ¿no? Para que lo consideren, es que se debe responder en las conclusiones a las preguntas guías, ¿no? O sea, nosotros durante todo el tiempo que no va a ser este el caso porque es un caso hipotético, pero cuando ustedes trabajan haciendo una evaluación, una investigación, etcétera, ¿no? Van a estar todo el tiempo valorando la información que tienen, si es suficiente o si no es suficiente, si tienen suficiente información sobre esta variable o no la tienen, ¿no? Entonces regresar y volver a aplicar una entrevista y demás, ¿no? La cosa es que ustedes se tienen que asegurar que sus preguntas que redactaron, cada una de sus preguntas específicas hayan sido respondidas, ¿ok? Y que, eh, y que estas, por supuesto, nos lleven a responder pues, la pregunta general, que eso es lo que pasa de manera obvia cuando está bien diseñado un proyecto, ¿no? Y bueno, ya también en las conclusiones se puede incluir esta cuestión de nuevas posibilidades, que se refiere a esta cuestión de, pues se pueden exponer sugerencias, ¿no? O exponer nuevas ideas que les hayan surgido a ustedes con respecto al centro, en este caso el centro, ¿no? De manera hipotética. O se pueden formular nuevas preguntas para que consideran que es importante responder posteriormente en otra evaluación a futuro. ¿Ok? Y bueno, por supuesto, integrar las fuentes consultadas con el formato APA, que es este formato que va entre paréntesis, apellido del autor, dos puntos, año de la publicación, perdón, punto y coma, año de la publicación, dos puntos, la página, ¿no? Y bueno, a ustedes ahí tienen el link para ver precisamente así se cita dentro del texto, ¿no? Cuando se menciona algo, pero al final de las fuentes consultadas, las referencias bibliográficas, se va a terminar en 5 minutos. Me lo va a cortar el, este programa, pero bueno, entonces, bueno, ponen sus referencias bibliográficas y quisiera estos 5 minutos rápidamente antes de que se nos corte, se nos va a cortar, lo siento mucho, pero si les quedara alguna duda, que me las compartan. Hola. Yo al parecer no, creo que yo No, voy bien. Estoy viendo que solo tengo duda en el tema de las entrevistas, ajá. en si, mm, tengo que entregar toda la lista, o sea, sí, sí, toda la lista de
el total de las entrevistas o solamente la gráfica? No, es que es distinto. Las entrevistas es información cualitativa, que es la que me Okey, refería de fragmentos. Las gráficas es solamente de la cuantitativa, que es la información que van a trabajar en Excel, que es la que se supone que se aplicó en encuestas. Son diferentes las entrevistas y las gráficas, perdón, son diferentes las entrevistas y las encuestas. Las sí, encuestas, ajá, son para información más cerrada, más cualitativa y la información. Entonces, ¿tienes duda sobre la entrevista o sobre la encuesta? sobre la encuesta, quise decir, ajá, Ah, ya, va, que es la perfecto. que tiene, ajá, No, miren, no es así como hacer la lista de todos los reactivos y sí mencionar la información obtenida en párrafos, ¿no? Pero las okey, gráficas, nada más pongan unas dos o tres grafiquitas que pongan, con eso es suficiente, de los aspectos que a ustedes les parezcan más relevantes, ¿va? Pero no es hecho, necesario. Ajá, sí, no, sí, no sería muchísimo. ya, Sí. ya, perfecto, muchas gracias. Ok. Como ejemplo tienen ¿cómo se llama? ¿Cuál es? El informe de salas de lectura que está en recursos informativos es el que les recomiendo que revisen para que se guíen cómo puede quedar su informe final de resultados, ¿va? Perfecto, muchas gracias, sí. De nada, Kaori. Eh, Ernesto y Noelia, ¿les quedó alguna duda? Bueno, yo creo que ya se nos va a captar en cualquier momento, pero bueno, ya saben que me pueden mandar un mensaje en el momento que a ustedes les surja cualquier tipo de duda. Voy a subir el video para que se pueda revisar si no recuerdan bien algo de lo que les comenté aquí. Y bueno, ahí seguimos en contacto. Recuerden que la clave de este tipo de educación en línea es tener buena comunicación con el asesor y pues yo estaré al pendiente de cualquier duda y con todo el gusto del mundo se los respondo, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias. De nada, Gracias. que pasen una Bonita bonita noche. noche. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, bye, Bye. bye.